cuando él reflexionó sobre esos bienes que perdió, entonces vino el arrepentimiento y la decisión de declararse culpable ante su padre. Eso es importante, tomar conciencia dónde estamos nosotros y tomar esa decisión de declararnos culpables ante nuestro Padre y regresar a Dios. Porque mientras tenemos vida, Dios siempre nos espera. Mientras estamos vivos aquí en la tierra, Dios siempre nos espera para llenarnos de sus caricias, de sus abrazos, de sus besos, de Dios que ama al pecador, que no lo desprecia. Tomar esa decisión de declararse culpable, volver a ese camino, tomar ese camino del retorno y llegar a esa acogida generosa del Padre. Poder ver la alegría del Padre porque recibe a aquel que estaba perdido. Todos estos son rasgos propios de ese proceso de conversión. El mejor vestido, el anillo, el banquete de fiesta. Estos son símbolos de esa vida nueva, de esa vida pura, de esa vida digna. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido ese vestido de fiesta, de hijos de Dios? O a veces nos puede pasar que estamos en una vida como la que tenía el hermano del hijo pródigo. Una vida en la que tenía todo, pero vivía como si no tenía nada. Que cuando nos examinamos, nos damos cuenta del vestido que nos espera, del anillo, del banquete, de la fiesta, que son símbolos de esa vida nueva, de esa vida pura, de esa vida llena de alegría, que es la vida del hombre que vuelve a Dios y al seno de su familia, que es la iglesia. Solo el corazón de Cristo, que conoce las profundidades del amor de su Padre, pudo revelarnos el abismo de su misericordia de una manera tan llena de simplicidad y de belleza. Que a reflexionar estos numerales, queridos amigos, nos lleve también a reconocer el inmenso amor que Dios nos tiene y que nos espera, y que en esta oportunidad el Señor viene a salvarnos. Estamos ya a pocos días de la Navidad y debemos tomar en nuestro corazón esa fuerza del retorno a Dios, volver hacia el Señor y contemplar esa luz que nos llena de felicidad, de gozo, de paz. El numeral 1440, el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. El pecado es ante todo ofensa a Dios, ruptura de la comunión con Él. Al mismo tiempo atenta contra la comunión con la Iglesia. Por eso la conversión implica a la vez el perdón de Dios y la reconciliación con la Iglesia, que es lo que expresa y realiza litúrgicamente el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Así lo dice la Lumen Gentium, el número 11. Entonces tenemos que regresar al Señor. Cuando uno se ha alejado, cuando uno ha cometido un error, tenemos que buscar esa reconciliación, porque hemos roto. Tenemos que buscar esa comunión con Dios y con la Iglesia. No basta solamente decir, yo con Dios me confieso, Dios me perdona. Tenemos que buscar la confesión, es la reconciliación con la Iglesia. Y eso es lo que litúrgicamente se expresa y se realiza, el sacramento de la penitencia y de la reconciliación.
Luego en los numerales 1441, 1442, nos explica esta frase: solo Dios perdona el pecado. Y esa es como una de las interrogantes que se hacen tantos hermanos que no aceptan, que no creen en la confesión. Porque dicen, si es que nadie tiene el poder de perdonar pecados, solo Dios. El sacerdote no puede perdonar pecados. Es cierto, uno en sí mismo no puede perdonar pecados. El sacerdote es el instrumento que Dios usa para darle la absolución, para darle el perdón de los pecados a los demás. El sacerdote es como el plato de comida. Y la comida es Dios. Entonces el plato es un instrumento para servir esa comida. No, pero yo sí me la como. No necesito platos. Vaya a tomarse sopa sin plato. No se puede. Necesitamos un recipiente. Pues el sacerdote es ese instrumento para poder recibir el perdón de Dios a través del sacramento de la confesión. Escuchemos lo que dice el numeral 1431, explicando sobre esta realidad. Solo Dios perdona el pecado. Solo Dios perdona los pecados, porque Jesús es el Hijo de Dios. Solo Dios perdona los pecados. Marcos capítulo 2, versículo 7. Marcos capítulo 2, versículo 7. Porque Jesús es el Hijo de Dios. Dice de sí mismo, el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra. Marcos capítulo 2, versículo 10. El Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra. Está claro. Marcos capítulo 2, versículo 10. El Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados de la tierra. Y ejerce ese poder divino. Tus pecados están perdonados. Marcos capítulo 2, versículo 5. Jesús dijo, el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra. Y también lo hizo. Marcos capítulo 2, versículo 5. Tus pecados están perdonados. Lucas capítulo 7, versículo 48. Lucas capítulo 7, versículo 48. Tus pecados están perdonados. Entonces Jesús dijo y también hizo. También lo hizo. Jesús perdonó los pecados. Más aún, en virtud de su autoridad divina, Jesús confiere este poder a los hombres. ¿Y a dónde está eso? En Juan 20, 21, 23. Jesús confiere el poder a los hombres de perdonar los pecados para que lo ejerzan en su nombre. Es Jesús quien perdona. El sacerdote es el instrumento, el que hace las veces de Cristo y perdona los pecados. Y el sacerdote no dice, yo en mi nombre te perdono los pecados, sino dice, yo te perdono los pecados. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es como cuando le lleva el cartero el recibo del agua o el recibo de la luz. Se lo lleva en nombre de la empresa. No lo lleva en nombre de él. ¿Y tú quién eres para traerme esto? Es que yo no te lo estoy dando en mi nombre. Yo solo soy un mensajero. Yo solo soy quien trae esto, pero el responsable de esto es allá la empresa. Pues algo parecido en la confesión. El sacerdote ejerce en su nombre ese poder, pero no es él, no es el poder del sacerdote en sí mismo, sino más bien el poder de Dios a través del sacerdote. Y Dios mismo dijo, todo lo que ustedes perdonen aquí en la tierra, también quedará perdonado en el cielo. Y lo que ustedes no perdonen en la tierra, tampoco en el cielo será perdonado. Algunos hermanos objetan y dicen,
Sí, pero ese poder de perdonar los pecados, Dios se lo dio solo a los apóstoles, no a los curas de hoy, dice. Pues déjeme decirle que lo está mal interpretando, porque ese poder de perdonar los pecados no es solo para los apóstoles, porque Jesús mismo dice: yo he venido para que todos tengan vida y vida en abundancia. Así lo dice en el Evangelio de San Juan. Entonces Jesús ha venido a salvarnos a todos. Y en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 21-23, dice: lo que ustedes no perdonen en la tierra, tampoco en el cielo va a ser perdonado. Entonces, como si se contradijera, porque en un momento dice que ha venido para que todos tengan salvación, y en otro dice que lo que ellos no perdonen, tampoco en el cielo va a ser perdonado. Y los apóstoles, evidentemente, Jesús sabía que iban a morir. Y después de la muerte de los apóstoles, todos los que nacimos después de los apóstoles, evidentemente ya no podemos confesarnos con ellos. Y entonces ya no tenemos perdón, entonces estaríamos perdidos. Y Jesús mismo ha dicho, y su palabra se cumple. Y Él dice: lo que ustedes no perdonen en la tierra, tampoco en el cielo va a ser perdonado, le dice a sus apóstoles. Se lo dice a la Iglesia Católica. Por lo tanto, no podemos decir que solo a los apóstoles confirió el poder de perdonar los pecados, sino a la Iglesia, que iba a existir ante toda tempestad. Ni los poderes del infierno van a poder sobre ella, dice Jesús. Entonces a la Iglesia, a los apóstoles, les confiere el poder de perdonar los pecados y dice: lo que ustedes no perdonen en la tierra, tampoco en el cielo será perdonado. Entonces, queridos amigos, la palabra de Dios nos está diciendo que también los sacerdotes tienen el poder de perdonar los pecados, porque lo están haciendo no en nombre propio, sino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y porque ese poder lo dio Jesús mismo a los apóstoles, a la Iglesia Católica. En el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo del 21 al 23. Y Jesús no pudo reducir el perdón de los pecados solo a los que vivieron en el tiempo de los apóstoles, lógicamente. Entonces Jesús dio este poder a la Iglesia, porque Jesús sabía que la Iglesia iba a permanecer por los siglos de los siglos, mientras dure esta era humana, cristiana, aquí en la tierra. Entonces, mientras estamos aquí en la tierra, la Iglesia Católica es la que tiene ese poder, que lo ejerce a través de el Papa, los obispos, los sacerdotes, de perdonar los pecados. De perdonar los pecados. Solo Dios perdona, cierto. Pero Dios mismo, Jesús, dio ese poder a los hombres de que perdonaran en su nombre. Lo que ustedes perdonen en la tierra, también en el cielo va a ser perdonado. Numeral 1442. Cristo quiso que toda su iglesia, tanto en su oración como en su vida y su obra, fuera el signo e instrumento de perdón. Cristo quiso esto, que en su oración como en su vida y su obra fuera signo e instrumento de perdón y de reconciliación, que nos adquirió a precio de su sangre. Sin embargo, confió el ejercicio del poder de absolución al ministerio apostólico, que está encargado del ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. El apóstol es enviado en nombre de Cristo, y es Dios mismo quien a través de él exhorta y suplica. Dejaos reconciliar con Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20.